Les quiero presentar la primera versión de la información previa. Esta actividad fue realizada bajo la tutoría del profesor Pedro Gómez. El contenido de la presentación, quiero hablarles de los problemas, unas cuestiones originales que considero que tiene el documento y las contribuciones pues para los demás grupos, que realmente en esta parte sí tuve bastante dificultad en pensar cómo mi documento podría contribuir al trabajo de los demás grupos. Con respecto a los problemas, pues realmente uno de los más difíciles para mí fue el cambiar el estilo de escribir al escribir, tener que escribir de la manera en como está propuesto, con esa articulación, ese enlace por significado del cual nos hablaba el profe Pedro. ¿Cómo lo resolví? Resolví pensando no, sino leyendo directamente, haciendo una lectura muy cuidadosa de los apuntes, pues para tratar de identificar esa línea de redacción pues que se maneja allí. Y pues tratando de copiar esa misma línea. Otra dificultad que tuve fue la revisión de los documentos. Tuve que, pues, al igual que los demás grupos, revisar todos los documentos anteriores, y eso pues hizo que tuviera que invertir mucho tiempo y tratar de resumir. ¿Cómo lo solucioné? Pues con una estrategia, pues la que les comento al final con las contribuciones, que es una estrategia de un diagrama de flujo. Otro problema que tuve fue la realización de las tablas y de las figuras. Aquí de verdad invertí muchísimo tiempo, casi que me tocó hacer un cursito pequeño de las figuras vectoriales, porque no, definitivamente tuve muchas dificultades. Cuando pegaba, finalmente lo hice en PowerPoint, después lo iba a pegar en Word y tuve bastantes dificultades, se tomaba muy grande, no entendía cómo hacerlo, finalmente logré entenderlo después de mucho probar. Y sintetizar la información fue otro problema que tuve también, que considerar que era relevante y que no era relevante para construir el documento, para construir esa información previa. ¿Cómo lo solucioné? Pues siguiendo muy al pie de la letra en los criterios de evaluación decía que debíamos seguir el apartado 5 antes de implementar. Entonces de esa manera, siguiendo muy al pie de la letra lo que decía allí, pues traté de sintetizar la información. Sin embargo, cuando me hicieron las correcciones pues pertinentes al documento borrador, había cosas de más que tocó eliminar, y pues no sé todavía aún con el final si quedó bien sintetizada la información. Cuestiones originales del trabajo, pues realmente lo original del documento de esta actividad para mí está en el contexto académico descrito en la introducción. Realmente, pues digamos que todos los trabajos de nosotros están bajo unos criterios, pero considero que este es original del documento, porque en este contexto académico me estoy refiriendo a un colegio IB y además que tiene una organización de los estudiantes por énfasis vocacionales. Entonces, pues en esta introducción la idea fue pues tratar de explicar cuál fue los contextos a los que para los cuales se diseñó la unidad didáctica. Entonces, este contexto académico, entonces habla, como les digo, de un colegio IB y de un colegio de énfasis vocacional. El hecho de que es de énfasis vocacional, pues tiene, la unidad didáctica fue diseñada para ser aplicada en un grado, en un curso que está conformado por estudiantes que están preparándose para estudiar ingeniería o física o matemáticas. Entonces, eso hizo que la unidad didáctica tenga un contexto fenomenológico, pues que se pueda ser centrado en problemas de ingeniería, de administración y este tipo de cosas. El hecho de que sea un colegio IB, pues hace que el contexto aborde un programa de educación internacional, ¿sí? Entonces, de qué manera la unidad didáctica, al igual que el programa, pues como tiene que empatar con lo propuesto por el programa, de qué manera la unidad didáctica propone, ayuda, contribuye a que los estudiantes sean ciudadanos del mundo, que es la filosofía del programa de educación internacional. Pues el colegio IB, entonces, en una enseñanza de las matemáticas basada en la indagación. Entonces, pues la unidad didáctica es diseñada bajo esto, pues tratando de perseguir
este mismo principio, entonces en el que los estudiantes pues por su cuenta traten de establecer patrones y participen pues en la construcción del tema. Otra cuestión pues original es que los estudiantes para la unidad didáctica y pues para el bachillerato internacional no son receptores de enseñanza simplemente, ya el profesor no es el protagonista, sino que ellos realizan una participación en, en las actividades de aprendizaje, pues que en este caso la unidad didáctica serían las tareas de aprendizaje. Las contribuciones. Pues como les decía al principio, pues me costó muchísimo pensar de qué manera pues este documento, lo realizado en esta actividad, pudiera contribuir al trabajo de los demás grupos, y encontré pues, de pronto mi forma de trabajar para la redacción del documento. Entonces la manera de abordar toda la información alrededor de un tema específico. Entonces en este caso tuvimos que presentar la información previa. ¿Y cómo realicé yo esa redacción? Pues la redacción del documento se convirtió en el resultado de un diagrama de flujo inicial. Entonces, como ustedes saben, un diagrama de flujo trabaja con acciones, procedimientos, y que finalmente que se articulan y finalmente dan como resultado alguna acción, ¿sí? Entonces, se cumple un propósito. Entonces, pues, ¿cuál realmente es el propósito del documento, en ese caso de la versión previa? Pues entonces, a partir de ese propósito, esos objetivos a los cuales se tenía que llegar, construir un tipo de acciones que, pues, una tras otra unidas, pues, me dieran la posibilidad de expresar en este documento lo que realmente tenía pues, el propósito real de su explicación. Entonces, esta es como el aporte. Creo que de pronto les puede ayudar a los otros grupos el pensar en cómo construir un documento, pues planteando, antes de comenzar y cualquier cosa, antes de empezar la revisión de la información, pensar en las acciones como redactor, pues unirlas en un diagrama de flujo. Muchas gracias.